Luego tenemos las láminas beta, la cadena polipeptídica, o sea, la cadena de los aminoácidos, empezaba a adoptar esa forma. Se empezaba a colocar de esa manera, así, ya no repita como cuando es la estructura primaria. Y los giros que podía estar yendo así y que de repente, pum, hacía un giro y luego puedes tener también la otra estructura de lámina beta. ¿Ya? Entonces, esos son los giros que pueden haber. Y ahora teníamos que ver del alfa hélice qué ejemplos de proteínas tenemos, por ejemplo, que tienen ese tipo de estructura. ¿Qué tipo de proteínas podemos encontrar con esa estructura? A ver, entonces preguntaré. ¿Quién ha buscado? Voy a preguntar. Isaac Tancara. ¿Ha encontrado? Isaac. ¿Alguna proteína con esa estructura? Por ejemplo, a ver. Por ejemplo, aquí está. Alfa hélice, otro dibujito. La forma en la que la cadena de aminoácidos que teníamos en la estructura primaria, que estaban unidos los aminoácidos unos con otros, con el enlace, mediante el enlace peptídico, esa cadena de aminoácidos que era así rectita, esa empieza a doblarse, a hacer como una hélice, en el caso de la alfa hélice. En el caso de la hoja plegada beta, empieza a hacerse así, como en zigzag, ¿ya? Como si fuese en zigzag. Y aquí está, el giro es como que da una vuelta, así, ¿ya? Puede que en una cadena, en una proteína, tengamos alfa hélice, tengamos giros beta y tengamos también hoja plegada, ¿ya? Entonces, puede que tengamos estos tipos de estructuras secundarias. Ya. En el caso de la alfa hélice, por ejemplo, podemos encontrar esta estructura en lo que son las queratinas. ¿Ya? La queratina. Queratina que están en los cabellos, están las uñas, los animalitos también pueden estar en las plumitas, en los cuernos de algunos animales, ¿ya? Las llaman también proteínas fibrosas a estas proteínas que tienen esta estructura de alfa hélice. Entonces, como ejemplo, están las queratinas, ¿ya? Que ellas solamente presentan entonces estructuras secundarias. ¿Ya? Ahí estamos con el ejemplo entonces. Ahora, ¿alguien ha encontrado, alguien que voluntariamente, a ver, pueda decirme qué ha encontrado acerca de la hoja plegada beta? Ejemplito. Doctora, buenos días. Buen día. También he encontrado que se encuentran en las queratinas y en las proteínas fibrosas de los pelos de los mamíferos y en la seda. Sí, principalmente ahí vamos a encontrar, ¿ya? Entonces, en la hoja plegada, en el caso de las hojas plegadas betas, pueden ser una sola cadenita, puede que sea, a ver, así, una sola cadenita, así. Polipeptídica, esa es una cadena de aminoácidos que se adopta esa forma, ¿ya? Que va a adoptar esa forma de zigzag, la cadenita en zigzag. O puede ser que haya también con otra cadena antiparalela, así, ¿ya? Pero esa es la forma en cómo la vamos a encontrar. ¿Y cómo se mantiene así en esa forma? Pues se mantiene así en esa forma, ya sea en zigzag o ya sea en alfa hélice o en giro beta, debido a los enlaces, por ejemplo, que hay aquí a los puentes de hidrógeno. Miren, porque acordémonos que los aminoácidos tienen pues carbono, hidrógeno, tienen también nitrógeno, tienen en su estructura. Y eso es lo que hace esos enlaces que se forman, esos puentes de hidrógeno, por ejemplo, que se forman,
Esos son los que hacen que se mantengan en ese tipo de estructura, ¿ya? Eso va a hacer que se mantengan entonces en este tipo de estructura. Los puentes de hidrógeno principalmente, ya los enlaces ahí que los denominamos puentes de hidrógeno, que son esos los que van a permitir que lo podamos encontrar de esta manera, así, en esa forma, en esta estructura. ¿Y por qué es tan importante la estructura de la proteína? Es importante la estructura porque de acuerdo a su estructura cumple determinada función. Por eso que cuando se desnaturaliza una proteína, cuando yo le echo, por ejemplo, un ácido, le someto al calor y ella pierde su estructura, pierde también su función. ¿Ya? Entonces, por eso que es muy importante la estructura de la proteína. El colágeno, ¿qué estructura tendrá? A ver, denle una miradita. Todos toman colágeno últimamente. Hidrolizado, ¿no ve? A ver, miren. ¿Qué estructura tiene el colágeno? Pongan en el Google. Estructura. Triple hélice compuesta por 3 cadenas de polipéptidos enroscadas una sobre otra. Me acordaba que el colágeno tiene... A ver, esperen un ratito. Doctora, podría ser que como el colágeno tiene lo que es la glicina se caracteriza mucho por presentar los giros B, o bueno, los giros beta. Tiene estructura secundaria, yo me acuerdo. El colágeno B posee una estructura secundaria tridimensional. Entonces, otro ejemplo. ¿Ya? Otro ejemplo de otra proteína. Pero también van a leer ustedes que tiene una estructura que es secundaria, tiene una cadena alfa o que es la alfa hélice, pero también tiene una estructura cuaternaria, porque como decía su compañera a un inicio, tiene 3 cadenas alfa que están súper enrolladas, en forma que pareciera una triple hélice. Ya. Entonces, ¿qué tipo de estructura tiene el colágeno? Porque tiene 3 cadenas que están enroscadas. Bueno, nos quedemos con el ejemplo de las queratinas, ¿ya? Pero en el caso del colágeno tiene una parte que es así como ella, si tuviese esta alfa hélice, pero es un poquito más complicada, ¿no? Su estructura, en cuanto a su estructura, porque ella no está formada por una sola cadena polipeptídica, ya tiene 3 cadenas. Veamos el resto de las estructuras y ya vamos a poder entenderla mejor, ¿ya? Bueno, el colágeno tiene aproximadamente unos 1000 aminoácidos en su estructura, entonces es grande. Veamos entonces la estructura terciaria. A ver. Entonces aquí ya sabemos, ¿no? Que esa estructura, esa forma de zigzag en el caso de lo que es las láminas, se mantienen gracias a los enlaces, a los puentes de hidrógeno. Que por ejemplo, esa alfa hélice es gracias también a los enlaces que se forman, especialmente son puentes de hidrógeno lo que hacen que se mantengan ese tipo de estructura. Y lo mismo pasa con los giros beta. De ahí es que se mantiene en esa estructura y no se deshace esa estructura. Por eso es que es estable y se mantiene en esa estructura y en esa estructura le permite cumplir la función a la proteína. Eso le da especificidad a la función que ella desempeña. Porque si no se encuentra en su estructura, entonces no va a poder cumplir su función. ¿Qué dice? A ver, leamos primero de la estructura terciaria. Conformación general de la cadena polipeptídica, el arreglo tridimensional de los residuos de aminoácidos, estabilizada principalmente por interacciones hidrófobas entre cadenas no polares,
aunado, dice, a un enlace que involucra cadenas laterales polares, grupos aminos y otros grupos carboxilo. Bueno, más sencillo. Igual tiene aminoácidos, ¿ya? Igual tiene los aminoácidos unidos unos con otros, sino que como que se empieza a doblar más ya la cadena polipeptídica. Hace rato ya ha tomado la forma de zigzag, ha hecho giros y también se ha ordenado como alfa hélice. Aquí en la estructura terciaria puede adoptar ya una forma en la que se empieza como que a enrollar más, ¿ya? Se empieza a doblar más y se mantiene en esa estructura, por ejemplo, miren aquí, este tipo de proteína. Y se mantiene en esa estructura igual gracias a los enlaces, pero ya no son solamente puentes de hidrógeno. Ya también hay enlaces entre esos grupos amino, las cadenas laterales de los aminoácidos, y eso hace de que se pueda mantener en esta forma, digamos, que se mantengan esas interacciones, esas vueltas que está dando, por ejemplo, la cadena polipeptídica. Ya no va a estar rectita, ya no va a estar solo en zigzag, sino que se va a empezar a doblar más para llegar a una estructura cuaternaria donde inclusive va a tomar la forma de forma esférica, de forma cilíndrica. Entonces, poco a poco va así adoptando, ¿no? Una forma tridimensional, una disposición tridimensional de la cadena polipeptídica. Aquí tenemos, por ejemplo, a la mioglobina. Con estructura terciaria tenemos a la mioglobina. ¿Ya? Entonces, es cuando ya la cadena de los aminoácidos empieza a doblarse, a enrollarse entre ellas. Se empieza a plegar, miren. Plegado, promovido, dice, por cadenas hidrofóbicas. Empieza a doblarse. Se empieza a dar vueltas, a enredarse y se forman unos enlaces ahí entre los grupos amino, los grupos carboxilo, de los aminoácidos que están ahí enganchados en esa cadena, ¿ya? En esa cadena polipeptídica. La mioglobina, ¿quién será la mioglobina? A ver, pónganla la mioglobina, ¿no la han encontrado ustedes? ¿Dónde está la mioglobina? ¿Dónde la encontramos a la mioglobina? Mioglobina, mioglobina, mioglobina. Función fisiológica similar al de la hemoglobina. Está en el tejido muscular y ella pues tiene igual una estructura terciaria, ¿ya? A ver, lean un poquito de la mioglobina. Transportar el oxígeno. Ella transporta el oxígeno, se encuentra en el músculo cardíaco, en otros músculos, atrapa el oxígeno al interior de las células musculares para que ellas produzcan energía, para que haya la contracción muscular. En cuanto a su estructura, ustedes no han buscado la tarea, ¿no? Entonces, la mioglobina, ¿ya? Ella es un ejemplo de la estructura es una proteína de estructura terciaria, tiene estructura terciaria. Ahí está, entonces, miren cómo empieza a doblarse. Ahí está la cadena, vamos a hacer de cuenta que cada color, miren, tiene, ¿no? Entonces ahí ella, por ejemplo, diferentes tipos de aminoácidos, inclusive ya vamos a tener podemos tener más de una cadena polipeptídica. A ver, alguien lea lo que es la estructura de la hemoglobina, para que vean. Estructura de la mioglobina. ¿Cuántas, a ver, tiene? ¿Cuántas cadenitas tiene ella? ¿Tendrá una solita? ¿Tendrá más cadenas de aminoácidos? Cadena es una unión así larga. Si una sola cadena polipeptídica es una sola línea así recta. Pero a veces hay otras que tienen 2 cadenas, otras que tienen 4 cadenas de aminoácidos y que en esas 4 se empiezan a unir, a dar vuelta, a adoptar diferentes formas. Es una cadena, pero es una cadena que está así, enrollada, doblada, así, ¿no? Tiene giros beta, tiene alfa hélice, tiene de todo,
¿ya? Empieza a adoptar así esa forma, a doblarse la cadenita. Pero es una, ¿ya? Es una. Ella es un ejemplo de una proteína con estructura terciaria. Ahora veamos con estructura cuaternaria. Aquí tenemos 4 colores, miren. 4 colores diferentes. ¿A qué se referirá la estructura cuaternaria? Si vemos qué significará los colorcitos. ¿Ustedes han buscado algún ejemplito? Ahí tienen, miren, un ejemplito, la hemoglobina. Ahí está la hemoglobina. Como ejemplo, La hemoglobina es parte de los eritrocitos, por ejemplo. transporta el oxígeno y ella tiene estructura cuaternaria. Pues resulta que aquí ya no solamente van a tener una sola cadenita que se va a empezar a doblar, que se va a empezar a adoptar esa forma y que por los puentes de hidrógeno, que por los carboxilos y los aminos se va a mantener en esa forma. Aquí vamos a tener más de una cadena polipeptídica. Puede ser que tengamos una cadena, 2, 3, 4, como es el caso de la hemoglobina, que tiene 4. Miren, tiene una que está de color verdecito, otra de color amarillito, otra de color azul y otra de color celestito. ¿Ya? Entonces, aquí ya no solamente va a haber unita. Entonces, aquí pueden haber más de una. Pueden haber 2, 3, 4 cadenas de aminoácidos. Eso es polipeptídica. Aminoácido con otro, formando una larga cadena. Pero puede que hayan otras 2 o 3 cadenas más, como es el caso de la hemoglobina. Y esas cadenas se van a empezar igual a adoptar unas formas, por ejemplo, globulares, otras van a tener formas que son cilíndricas, ¿ya? Empiezan a doblarse y a mantenerse en esa estructura gracias a que forman enlaces. Y cada proteína tiene pues su estructura y en esa estructura ella cumple su función. Si ella pierde su estructura, ella pierde su función. Por eso que tenemos algunas que solamente las encontramos en estructura secundaria, otras en terciaria y otras en estructura cuaternaria. ¿Ya? De eso depende. O sea, aquí en la cuaternaria, acuérdense que ya podemos tener varias cadenas polipeptídicas con estructura terciaria, o sea que esas varias cadenas que también van a estar así dobladas como está la de la estructura terciaria, pero así entre ellas están así adoptando la forma, por ejemplo, como les decía, globular, la forma de cilíndrica, y que esa forma en la como se dan vuelta las cadenas y se empiezan así a entrelazar entre ellas, a dar esas vueltas, es debido a los enlaces que se forman. ¿Ya? Entonces, eso en cuanto a la estructura cuaternaria. Ahora, aquí cito, antes de pasarme, voy a hablar de la desnaturalización, que eso hacemos en la práctica de laboratorio. Ustedes ya tienen que estar empezando el laboratorio, yo ya me reuní con las doctoras. Ahorita les voy a explicar ya del laboratorio también. Entonces aquí cito, yo voy a poner, ¿qué es la desnaturalización? Naturalización. ¿Qué pasaría en nuestro organismo? Resulta que en nuestro organismo nuestras hormonas son proteínas. Nuestras enzimas que catalizan las reacciones químicas son proteínas. Y que si hay cambios de pH, cambios de temperatura, por eso que no tiene que haber fiebre, no tenemos que comer muchas cosas que sean ácidas, que dicen, para no entrar en una acidosis, una alcalosis, porque si no, esas se van a desnaturalizar. Se va a romper su estructura, van a perder su estructura. Por ende, van a perder su función. Eso in vivo puede ocurrir. Y in vitro, yo puedo también identificar las proteínas en orina utilizando un ácido, porque la voy a desnaturalizar, le voy a romper su estructura a la proteína. O con el calor, por ejemplo, puedo utilizar métodos físicos, químicos, para identificar proteínas, principalmente en orina, que nos sirve a nosotros, a ustedes los médicos. A ustedes les sirve para poder saber si es que si hay proteína, pues eso es anormal. Tendré que saber si es que va a ser de origen prerrenal, renal
o postrenal, porque eso no es normal. ¿Cómo voy a hacer para saber si hay proteínas? Puedo utilizar la desnaturalización, ¿ya? Entonces, la desnaturalización es la pérdida de la estructura y la función de la proteína. Miren cuán importante es de que la proteína se encuentre en su estructura, porque es ahí donde ella va a poder cumplir su función. Si no está en su estructura, pues no puede cumplir su función, ¿ya? Entonces, proteína. Entonces, esto de la desnaturalización es una prueba, ¿no?, que utilizamos nosotros para poder identificar esta propiedad de la desnaturalización. Utilizamos nosotros un laboratorio para poder identificar si es que hay presencia de proteínas y luego ya, bueno, con otros análisis ya explicaremos la diferencia, ¿no? Si es que está presente en la orina, si es que será del riñón, será de antes del riñón, será después del riñón, que está viniendo esa proteína. Eso tienen que verlo ustedes en la parte de laboratorio, ¿ya? Proteinurias, cuando hagan en orina la práctica, proteinuria prerrenal, renal y postrenal. Entonces, para eso nos es de mucha utilidad esta propiedad, mediante la cual nosotros podemos identificar a las proteínas. Eso sería en cuanto entonces a lo que son la estructura de las proteínas, ¿ya? Entonces las proteínas pueden tener estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Primaria, una sola cadena de aminoácidos, unidas por enlace peptídico. Peptídico es entre el carboxilo de un aminoácido y el grupo amino del otro aminoácido. Así, tin, 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 se van uniendo. Estructura secundaria, puedo tener la alfa hélice, que es como unas E, así. Y puedo tener las láminas beta, hoja plegada beta, que son como zigzag. Puedo tener los giros beta y que todas esas estructuras se van a mantener así de esa manera gracias a los puentes de hidrógeno. Estructura terciaria, donde esa cadena se me va a empezar a doblar más y que se me va a mantener así doblada gracias a los enlaces que se van a formar, pero ya no solo puente de hidrógeno, sino también se me formarán enlaces entre los grupos carboxilo, los grupos amino, de los aminoácidos que están en esa cadena polipeptídica. Estructura cuaternaria, cuando yo tengo, por ejemplo, así las cadenas dobladas, así como la de la terciaria, pero puedo tener 1, 2, 3, 4 cadenas polipeptídicas, 4 cadenas de aminoácidos que van a estar conformando la estructura de una sola proteína, como es la hemoglobina, que se me va a mantener así igual, así de esa forma, gracias a los enlaces que se forman ahí entre los carboxilos, aminos y también algunos puentes de hidrógeno. ¿Ya? Eso sería entonces en cuanto a la estructura de las proteínas. ¿Qué más nos falta? A ver. Aquí está la desnaturalización de las proteínas, lo que yo les decía, que es una propiedad, ¿no? Que donde las proteínas pueden pierden su estructura y su función, eso debido a métodos que sean físicos o químicos, físicos como el calor, químicos como los ácidos nítrico, ácido, por ejemplo, sulfosalicílico al 20%, que se puede utilizar para romper la estructura y también hacer que pierda su función. Y eso sería en cuanto a las proteínas. ¿Quedado claro? Un ratito quiero explicarles del laboratorio. Ustedes ya se han pasado alguna clase con la doctora Jimena Frigerio, porque el grupo 1 está con la doctora Rocío Navarro. El grupo 2, 3, ahorita os cede la palabra ya, perdón. 2, 3 y 4 están con la doctora Jimena Frigerio. Y el grupo 5 está con la doctora Jimena Antesana.
Ya, entonces han creado los grupos, eso sí, ya me han dicho las doctoras. Yo me he reunido con las doctoras, me he reunido el día sábado para acordar qué prácticas son las que se van a realizar presenciales y cuáles son las prácticas que se van a realizar de manera virtual. Ya, porque ustedes no van a ir pues a hacer la determinación de la glucosa, harán con el glucómetro, digamos, alguna vez. Pero ustedes más que todo necesitan la interpretación. Pero hay ciertas prácticas que sí las van a hacer presenciales. Por ejemplo, a ver, yo voy a entrar aquí para mostrar, ¿ya? Voy a entrar con otro. Un ratito. Ya. Ustedes van a hacer 22 prácticas. Miren, están las 22. ¿Ya? 22 prácticas que están ahí contempladas en el contenido de las prácticas que tienen que hacerse en la parte del laboratorio de bioquímica y biología molecular. Tiene un porcentaje de laboratorio de 40%. ¿Ya? La primera práctica es de bioseguridad, la cual la pueden hacer de manera virtual. Les he explicado a las doctoras. Ya tendrían que haber empezado o empezarán esta semana máximo con esa práctica. Luego, se va a realizar la toma de muestra, eso de manera presencial en subgrupos, porque ustedes son 28, al menos en el grupo 1, me imagino que en los otros grupos también. Entonces los va a subdividir de manera que entren de 10 en 10. Esa es la capacidad de los laboratorios para que mantener el distanciamiento y todo. ¿Ya? Entonces, de 10 significa que si son 28, en 3 semanas recién terminamos una práctica. ¿Ya? Deme un minutito, me está llamando la doctora Olga. Entonces tienen 22 prácticas. La primera, que es bioseguridad, que lo van a hacer de manera virtual, habíamos acordado con las doctoras. La segunda, que es la toma de muestra de sangre y también ahí tienen que explicarse cómo se toma la muestra de orina, si es un niño, un lactante, un adulto, si es para cultivo, si es que es para un examen general de orina. También nombrar otras tomas de muestra como son líquido sinovial, cefalorraquídeo, o también otro tipo de líquidos orgánicos, ¿ya? Corporales. Esa se va a realizar la toma de muestra de sangre presencial y ahí nomás van a hacer el grupo sanguíneo que está aquí más abajo. Entonces vamos a aprovechar de hacer ahí, grupo sanguíneo, ¿ya? Junto con lo que es la toma de muestras para no desperdiciar también esa muestrita de sangre y para también ganar tiempo porque como son 3 semanas con una sola práctica, entonces hemos acordado hacer de esa manera. Luego, en una segunda práctica, van a realizar todo lo que es en orina. La determinación, por ejemplo, de la glucosa en la orina, usando Felling, usando el reactivo de Benedict, aquí son las reacciones generales que dice. Hacer también la determinación de las proteínas en orina, con la tira reactiva, con el ácido sulfosalicílico y con al 20% y el ácido nítrico. ¿Ya? También todo lo que es en orina. Glucosa en orina, proteínas en orina, cuerpos cetónicos en orina, pigmentos biliares en orina, como es la bilirrubina, el urobilinógeno, ¿ya? Eso les van a hacer en la segunda práctica. Seguramente ya las doctoras de práctica tienen que explicarles también, no es nada más van a ir y van a hacer, por ejemplo, ya aquí está, me marca bilirrubina, ya contiene bilirrubina, pero ¿qué significa?
¿Qué tipo de bilirrubina es la que yo voy a encontrar ahí en la orina? La que es soluble. Entonces, eso ya tendrán, a medida que vayamos avanzando conmigo, yo voy a ir explicando también para ayudarles a ustedes. Ellos tienen que indicarles qué significa la presencia, si es que hay, si contiene. ¿Qué significa si contiene proteínas? ¿Cómo va, el médico va a saber si es que es prerrenal, es renal o es posrenal? ¿Cómo va a saber si es que, por ejemplo, si es que hay urobilinógeno y hay bilirrubina? ¿Cómo va a saber si es por ruptura de glóbulos rojos? Porque proviene la bilirrubina del metabolismo de los glóbulos rojos. ¿Cómo va a saber? ¿Cómo se va a dar cuenta? Si es una hepatitis, ¿cómo se va a dar cuenta? ¿Ya? ¿Qué va a cambiar en el examen físico, además de la presencia además de que en el químico me muestre ahí la cantidad de bilirrubina que esté presente, que dice pigmentos biliares, dice aquí. Ahí está, miren. Entonces van a hacer todo lo que es en orinas, ¿ya? Van a hacer todo eso. Y después una tercera práctica donde van a hacer determinación de colesterol, glucosa y triglicéridos en suero. Y el resto va a ser virtual, porque las doctoras les tienen que explicar a ustedes, por ejemplo, los seminarios, las lipoproteínas, perfil lipídico, tienen que explicarles para qué sirve cada una de las pruebas que se hacen, para qué indica, si está alta, baja, la HDL, la LDL colesterol, qué patología, qué significa para que el médico la pueda utilizar. En las vitaminas, las coenzimas, también hay un seminario que está en la fotocopia que tienen ustedes desde su guía práctica. En el coagulograma les explicarán también cuál es la utilidad del tiempo de sangría, qué le está indicando, qué es lo que mide, la adhesión plaquetaria, qué mide el tiempo de coagulación, la vía intrínseca, la vía extrínseca, cuál mide el tiempo de protrombina, la vía extrínseca. ¿Cuál es la diferencia entre hacer un tiempo de coagulación y un KPTT? ¿Qué pruebas? ¿Por qué el médico le pide, por ejemplo, por qué tiene que pedirle tiempo de coagulación o pedirle KPTT a un paciente que toma anticoagulantes orales? Eso es lo que le tienen que explicar. Entonces, esto va a ser principalmente virtual, ¿ya? Para que estén todos, para que puedan aprovechar ahí el que las doctoras les expliquen a ustedes. Les va a decir, obviamente, el tiempo de sangría se lo realiza en laboratorio por el método de Duque, que consiste en hacer un pinchacito aquí en el lóbulo de la oreja, que su valor de referencia es tal, pero le tienen que decir su utilidad. ¿Para qué? ¿Qué va a diagnosticar con esto? ¿Ya? Y así de cada una de las pruebas que son del coagulograma, que están aquí donde dice tiempo coagulación, tiempo sangría, los métodos que se utilizan, ¿ya? Lo mismo pasa con el seminario de hepatograma. Tiene que explicar la doctora que esté con el laboratorio las transaminasas GOT, por ejemplo, y GPT, que son que se hacen esas pruebas para la función del hígado. Esas transaminasas, yo voy a hablar de las transaminasas cuando hable del metabolismo y de las proteínas. Ahí voy a hablar yo de las transaminasas. O sea, yo voy a ir dando en la teoría y ustedes van a ir aquí reforzando en la parte práctica. Lo mismo, yo voy a hablar del metabolismo de la bilirrubina en la teoría y ustedes ya van a ir aquí a relacionar con los pigmentos biliares con las patologías, ¿ya? Entonces, en el hepatograma les tendrá que decir, ¿y las transaminasas qué van a indicar cuando estén altas? ¿Cómo va a saber el médico que es una hepatitis? ¿Cómo van a estar los valores de las transaminasas? ¿Cómo va a estar el valor de la fosfatasa? ¿Cómo va a estar el valor de las bilirrubinas? ¿Cómo va a saber si es una colestasis intrahepática, extrahepática o si de repente es un alcohólico? ¿Cómo se va a dar cuenta? ¿Cómo van a estar los valores? Eso tienen que explicarles en el seminario, ¿ya? Eso tienen que ustedes trabajar conjuntamente con el docente de la práctica. Seminario de diabetes también. Pues, ¿qué es la diabetes? ¿Cuántos tipos de diabetes tenemos? También ahí se hablará de lo que son las pruebas, los de laboratorio para el diagnóstico de la diabetes. También para qué sirve cada una de esas pruebas. Por ejemplo, la glicemia. La glicemia solamente es para ver si hay normoglicemia, hipoglicemia e hiperglicemia.
Con solamente una glicemia no va a poder diagnosticar, tendré que hacer pues insulinemia, le tienen que explicar qué significa si el valor de la insulina está alto, qué significa si está bajo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la insulina cuando está alta indica que hay una resistencia a la insulina, el páncreas está bien, él produce insulina, el problema es en el receptor de la célula, ¿ya? Entonces, miren cómo tienen que explicarle, entonces eso se puede hacer de manera virtual. Más que lo que usted vaya y determine, porque usted cuando ya trabaje, como es futuro médico, entonces va a ir a agarrar los resultados del paciente y va a decir, ah, este paciente tiene, la insulina está elevada. Entonces el páncreas está produciendo insulina. Y entonces no es el problema de que el páncreas no produce, el problemita debe ser una resistencia, un problema en su receptor. Por eso es que está produciendo más, porque se le hace al páncreas que como que no le llega, no está siendo utilizado, sigue habiendo glucosa alta, pero el problema es porque el receptorcito de la celulita está mal, tiene alguna alteración y entonces hay lo que se denomina la insulinoresistencia. Diferente a cuando yo tengo el valor de la insulina bajito. Yo tengo bajito, entonces no produce o está produciendo poca cantidad. Entonces ya ahí ya tengo que hablar de otra cosa. Y el tratamiento también es diferente. Eso tienen que explicar, ¿ya? ¿Para qué sirve la curva de tolerancia? ¿Para qué sirve la glicemia postprandial? ¿Cómo se hace? ¿Para qué sirve la hemoglobina glicosilada? ¿Cómo se hace? La muestra es en ayunas, ¿cuánto es el ayuno? Se toma con anticoagulantes, sin anticoagulantes, será para controlar al paciente diabético la hemoglobina glicosilada, porque me va a permitir saber 2 a 3 meses para atrás cuánto ha estado su nivel de glucosa, porque eso se hace con los glóbulos rojos, se glicosilan, ¿no ve? Ahí la globina, entonces nos va a permitir saber 2 a 3 meses para atrás cuánto era su valor de glucosa real, ¿ya? Eso tienen que ver. Lo mismo aquí de la urea, la creatinina. Más que determinar en un laboratorio, claro, tienen que saber con qué muestra se hace, todo eso, pero tienen que saber cuánto se va a elevar ella, la una o la otra o las dos, cuánto se van a elevar en un problema que sea renal o en un problema que sea prerrenal o en un problema que sea posrenal. De repente se está acumulando en sangre porque hay una obstrucción, un cálculo renal. Y eso va a ser diferente, la elevación entre una de ellas que les va a indicar, les tienen que explicar, ¿ya? Y cuando es renal, pues le explicará también cómo van a estar los valores de ellas. Cuando es prerrenal, lo mismo, para que ustedes puedan saber con esos dos análisis, con los resultados, cómo van a diferenciar lo uno de lo otro, ¿ya? Y así pasa también con el ácido úrico, que es para lo de la gota. ¿Cuánto? ¿Cómo? ¿Cuándo va a estar alto? ¿Por qué va a estar alto? Si solamente con la dieta yo puedo controlar o de repente tengo que darle algún medicamento o será también tal vez puede ser genético. ¿Qué es lo que falla? Yo también voy a hablar del metabolismo, ¿ya? Y ahí voy a hablar en el metabolismo, él va a estar ahí de las purinas, de los ácidos nucleicos, ahí deriva el ácido úrico. Entonces ahí voy a explicar yo también para ayudar. Y estas otras prácticas que son de biología molecular. Aquí, por ejemplo, tiene que explicarle todos los métodos que tenemos actualmente para poder diagnosticar enfermedades que son moleculares, genéticas, ¿ya? Hereditarias. Ahí estará la reacción cadena, la polimerasa, la hibridación, la secuenciación, las ondas, todos esos métodos que podemos utilizar, que se utilizan actualmente para diagnosticar enfermedades a nivel del ADN, ¿ya? Esas son las prácticas, les adelanto. Son 22, ¿ya? He visto la manera me he reunido con la doctora Jimena Antesana, no he podido reunirme, se me ha hecho difícil. Pero con las otras doctoras, 2 doctoras, de coordinar de manera que la evaluación también trabajen de manera coordinada, que no varíe entre ellas, ¿ya? Los parámetros de evaluación, la forma como se va a trabajar en las prácticas que son presenciales y las otras que son de manera virtual. Entonces, me he reunido y he visto de trabajar con ellas, de hablar con ellas. Y también de decirles que yo me voy a ocupar, por ejemplo, de la parte de los seminarios que están ahí de metabolismo que tienen en la fotocopia. Eso lo van a trabajar conmigo.
Con las doctoras van a trabajar todo lo que está aquí. Todas las 22 prácticas. ¿Ya? Entonces, cualquier cosita me van a avisar. ¿Ya? Cualquier cosita, si tienen alguna duda o si no están pasando, aunque yo no creo, porque ya van a empezar, ya tienen que empezar en esta semana. ¿Ya? Entonces hay que avisar cualquier cosita. Bueno, ya hemos terminado lo de las proteínas. Yo quiero mirar el programa, porque si no uno se pierde. A ver, espérenme un ratito, entro al mío. Es bonito la parte del laboratorio. Va de la mano con lo que es también la teoría. Miro aquí. ¿Dónde están las proteínas? Proteínas. Ahorita les comparto, ¿ya? Ahí están las proteínas. Estructura secundaria, terciaria. Relación, estructura cuaternaria. Un poquito hay que conocer la hemoglobina, eso nos falta. Desnaturalización ya hemos visto. La albúmina, las globulinas. Su importancia médica falta. De la albúmina, globulinas y de la hemoglobina. Esito sería nada más. A la hemoglobina yo la tengo. A ver, paren un ratito. Que ya la busco. ¿Desde qué hora tienen clases hoy día ustedes? ¿De temprano? Chicos. Desde las 8:30, Doc. Uy, deben estar igual que yo. Estoy igual desde las 8:30. Muy seguido cansa, ¿no? Esperen un ratito. No es que le canse a uno, sino que no asimila de la misma manera. Aquí donde está, a ver, dentro a 2021. Ahora me voy a bioquímica. ¿Dónde está la hemoglobina? H. Ya tengo directo a la bilirrubina. Vamos a hacer una cosa, ¿ya? Para que ustedes también no pierdan la tarea que no han hecho, entonces ustedes van a buscármelo, pero me lo van a mandar al grupo, ¿ya? No ahorita, para la siguiente clase. En realidad ya hemos terminado, nos toca entrar a lo que son los ácidos nucleicos, pero para no dejarlo así flojito esta parte, nos falta hablar de las características, un poquito de la hemoglobina, de su estructura principalmente, de la hemoglobina, de la albúmina y de las propiedades. A ver, yo lo voy a escribir ya, propiedades. Voy a escribir besito. Coloquemos en el chat. Solo esa partecita nos falta. Las propiedades eléctricas, especialmente de la albúmina, y yo preferiría propiedades, ¿ya? Propiedades, todas las propiedades que tienen, no solamente las eléctricas, de las proteínas plasmáticas, porque después nosotros también las vamos a hablar mucho de ellas cuando hablemos, por ejemplo, en la parte de laboratorio, en la parte de metabolismo, ahí vamos a hablar de las proteínas como son la albúmina y las globulinas. Y luego nos falta un poquito de lo que es la electroforesis. Nada más, ¿ya? Entonces, cada uno de ustedes me va a compartir para la próxima clase, al azar, ¿ya? O sea, para que no haga solamente una persona, cada uno de ustedes lo va a hacer, ¿ya? Va a escribir lo que son las propiedades
de la albúmina, de la globulina, todas las propiedades que pueda poner de la albúmina y de las globulinas para conocerlas, porque estas proteínas nosotros las medimos en la sangre, en el suero sanguíneo, las medimos, y también del método que es para poderlas identificar a las proteínas, como es la electroforesis. Su importancia médica de la electroforesis, ¿ya? De esas 3 cositas. Y yo de la hemoglobina les voy a hablar yo, ya, la próxima clase. Por hoy me voy a quedar aquí porque tengo que llevar me han llamado hace un momentito, tengo que llevar a dejar un documento que me han pedido y tengo que llevarlo personalmente, ¿ya? Entonces solamente vamos a pasar una horita, son las 11 menos 3 minutos. No sé si hasta ahí ustedes tienen alguna pregunta antes de que terminemos la clase con respecto a lo que es el tema de las proteínas, o quizás con respecto a la parte del laboratorio. Si tienen alguna duda, igual pregunten. ¿Cuándo tienen clases de laboratorio? ¿Hoy día? Doctora, hay un grupo que tiene mañana, pero no sé si es que vamos a pasar, ¿no? Porque la doctora pedía un cambio de horario o ver si es que nosotros podíamos hacer No ese hay cambio. cambios de horarios si los estudiantes no firman todos, porque el horario ha sido publicado con la convocatoria. Entonces, todos los docentes sabíamos el horario de la materia, entonces tenemos que acomodarnos al horario. Estamos con los horarios del año pasado. Entonces, cuando se ha publicado la convocatoria y nos hemos presentado, entonces sabíamos el horario. Por lo tanto, no nos están aceptando ningún cambio, a menos que haya, digamos, un choque de horario con el nivel. Pero si no hay choque de horarios con el mismo nivel, con materias del mismo nivel, no van a aceptarse cambios de horarios. O sea que yo pienso que van a mantener sus horarios. No hay autorización para cambiar También, horario. disculpe, son como 3 docentes que ya han pedido los cambios de horarios y nos dijeron eso de las firmas, que tenemos que hacer las firmas para cambiar el horario. Pero si ustedes no pueden, pues no lo cambien, porque nosotros estábamos informados de los horarios. O sea, cuando nos hemos postulado, ahí la convocatoria ha sido enviada digital y también en físico con los horarios de cada materia. Entonces, si nos presentábamos era porque teníamos el tiempo, la disponibilidad. Si no, podíamos haber elegido otra donde no íbamos a tener problema con ese horario. Por eso es que, por ejemplo, yo he elegido el grupo 2 y no el 1, digamos, porque yo no podía en ese horario, por alguna razón así. Así que no se estén complicando mucho. Esas son esa es la autorización, la orden que ha dado las autoridades, ya de que se nos ha enviado justamente los horarios en la convocatoria para evitar esos problemas, para que sepamos el horario de la materia al cual nos estábamos postulando. Estaba adjunto. Así que no se estén complicando. El horario que está, pienso que este es el que se va a mantener. Claro, si ustedes se lo firman todos, entonces pueden cambiar. Ese es un mutuo acuerdo, eso no digo nada. Pero por lo demás, no tendría que haber ningún problema, tendría que estar todo ok con el Sí, horario. eso nos pidió, creo, de favor que lo veamos y ella igual dijo que iba a hablar con la UNADA para ver si es que se podía. La decana tiene que hablar, no con la UNADA, porque la decana es la que ha autorizado, ha enviado con sello y firma el horario y también la convocatoria. Pero a ver, igual tienen que hacerlo ahora, porque si no, el tiempo pasa. Y ustedes ya están viendo que son 22 prácticas. Son muchas Doctora, disculpe una prácticas. pregunta. Sí, Doctora, en cambio de horarios, todo lo que autoriza es la decana, ¿no? claro. Tienen que hacer la solicitud. Ahorita estamos con decana, no hay vicedecana, entonces tienen que autorizar decanatura. Pero a menos que ustedes autoricen con su firma, no va a haber ningún cambio de horario. Porque no se puede cambiar los horarios justamente para evitar esos choques. O sea, no es por maldad ni nada, ¿no? Es para evitar esos choques que tenían, especialmente en el mismo nivel, del mismo
semestre, del mismo año. O sea, para eso, para ya poderlos designar así los horarios, por eso han hecho eso. Por eso se ha publicado con horarios, para que se fijen, para que vean. Yo, por ejemplo, tengo materias que yo me he presentado y que sabía que era sábado. Entonces, tengo que trabajar sábado. Pues. Me he presentado una materia que es a las 7 de la mañana. Tengo que estar a las 7 de la mañana, porque yo sabía el horario. Así es, así está. No se compliquen mucho con los horarios. Si no pueden todos, no pueden, pues ya está. Ustedes se han programado en ese grupo o han sido programados justamente porque ustedes tenían conocimiento del horario y porque ustedes en ese horario pueden. Entonces, ni modo, nosotros como docentes nos tenemos que acomodar a esos horarios. ¿Ya? Así es. Ya nosotros nos tenemos que acomodar al horario porque nosotros ya conocíamos ese horario cuando nos estábamos postulando. Esa prevención más ha tenido la decana al publicar la convocatoria. Entonces, no se compliquen mucho con los horarios, ¿ya? Si pueden, pueden. Si no pueden, pues, ni modo, se mantiene el horario. Ya la doctorita verá cómo hace. De alguna manera igual va a solucionar. Si van a entrar en esos conflictos y a veces ahorita a estas alturas ustedes ya están programados, no solo en esta materia, en todas, y ya tienen ya sus horarios, tienen también sus prácticas, tienen todo. Por ejemplo, en enfermería nosotros no podemos mover un solo horario, porque ellos tienen sus prácticas. Por lo tanto, se tienen que respetar los horarios porque ellas no pueden, no hay dónde moverlo. Me imagino que pasa similar donde ustedes. ¿Ya? Eso nada más, les recomiendo. Y comiencen ya nomás, hay que empezar nomás con la parte práctica. Porque pese a que es anual, pasa el tiempo y luego para el estudiante también es, porque vienen las evaluaciones, vienen, ¿no? Y también el aprovechamiento. Yo ya me he reunido, como les digo, voy a llamarle en el transcurso de hoy y mañana a la otra doctora, que es la única que me falta, pero las otras dos doctoras ya me he reunido, ya he hablado, ya ellas tienen conocimiento de lo que yo también ya les he comunicado tanto a este grupo como al otro grupo, para que sepan cómo se va a trabajar, cómo se ha decidido trabajar, ¿ya? Las dos docentes hemos estado, la doctora Rocío y mi persona, que estamos con la teoría, hemos coordinado con la otra doctora que tiene 3 grupos, y la doctora Rocío que ha dicho que va a llevar el grupito de grupo 1 de laboratorio. ¿Ya, chicos? Entonces, ahí quedaremos. Por favor, les encargo, ya les encomiendo de que lean. Aquí leo en el chat que no habrá posibilidad de pasar clases presenciales porque en otras materias. Lo que pasa que yo, por ejemplo, por el momento no puedo pasar presenciales porque no hay un instructivo de mi decanatura. Eso por las aulas. Tenemos aulas donde no entran más de 30 estudiantes, máximo en un hito entrar hasta 60, digamos. 50 con el distanciamiento. Entonces, por eso que de forma así general lo ha dejado la parte de teoría por el momento como virtual. Yo pienso que hay que tener un poquito de paciencia. Va a haber alguna cierta flexibilización para materias, por ejemplo, donde quizás yo puedo ver como esta, pero por el momento no quisiera complicarle, ¿no? En cuanto a sus decisiones que ha tomado, que lo hace también por prevención, ¿no? De salud y todo, porque no sabemos también. Hay algunos que viene el frío, todo eso, pueden enfermarse y no todos responden de la misma manera. Entonces, un poquito de tiempo, yo pienso en el segundo semestre y vamos a poder ya ver algo de hacer presencial, ¿ya? Eso para responder a lo que preguntaban en el chat. Laboratorio tiene choque. ¿Qué grupo de laboratorio tiene que ver eso? Si es del mismo nivel o si no es del mismo nivel. Hay alguien ahí que tiene choque también, dice, de horarios. Cuando ponen los horarios, ponen generalmente viendo de que no haya del mismo nivel.
del mismo año, del mismo semestre, por ejemplo, no tienen que chocarse. A veces se choca, claro, para algunos se choca con lo que son nivelaciones, son arrastres, con eso sí, sí hay problemas, ¿ya? Bueno, nos vemos la próxima clase. Vayan estudiando. Tenemos buen avance. ¿Cómo hemos quedado de los exámenes? A ver. Ustedes tienen que hacer acordar a mí más bien. Tienen que apurarse a dar exámenes. Doctora, creo que es el 10 que tenemos programado el examen. Para el 10, ¿no ve? El 10 es la otra semana, ¿no? A ver. Me fijo aquí. Sí, la otra semana es para el martes. ¿Hasta dónde hemos dicho el avance? ¿Hasta dónde era? ¿Lípidos? Hasta lípidos, ¿no ves? Sí, doctora. Lipoproteínas, todo eso. Ya, mantenemos, ¿ya? Vayan estudiando bien, bueno. Eso sí es presencial, eso sí. Todas las evaluaciones, sean teóricas o sean de la parte del laboratorio, tienen que ser, eso es la orden del instructivo que tenemos, es que son presenciales. Tenemos que ir a tomar allá. Y de la parte de la teoría, para avanzarlo así en la parte teórica, eso ya nos ha dicho que quizás en el segundo semestre va a haber ya también algún cambio. Pero por ahorita, no. ¿Listo, chicos? Entonces, para la próxima semana, ya la evaluación. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Hasta luego, hasta luego.